Bienvenidos a un nuevo programa de Así Cocina Susi. Hoy para mí es una ocasión bien particular porque se conjugan una serie de factores en uno solo, que es mi programa de cocina. Uno de ellos es que en este año se cumplen 100 años del natalicio de don Carlos Eduardo Frías, quien fue el fundador de ARS. Y al mismo tiempo, en estos días, tuve el gratísimo honor de recibir una llamada de Roberto Benaim, quien durante muchísimos años formó parte del cuerpo gerencial de ARS y especialmente en la parte creativa. Nos acompañan hoy en día Anita Benaim, su mujer, a quien yo conozco también hace muchísimos años, y también al señor Benaim, a Roberto Benaim, quien es un tipo muy particular, y si tiene algún parecido con Laurel, el del gordo y el flaco, él en algún momento se lo va a explicar. Pero es interesante porque realmente ARS es una empresa con un historial en el mundo de la publicidad muy interesante. Desde sus pequeños y humildes comienzos en el centro hasta la gran compañía que es hoy, y la cantidad de personalidades de que una u otra forma han colaborado con ARS a lo largo de esta larga historia. Un Arturo Durar Pietri, por ejemplo, un Tito Teiza y muchos otros más que va a ser el propio Roberto el que nos va a relatar antes de pasar a cocinar un par de recetas que van a ser importantes porque van a ver que son interesantes, no tanto como ARS, pero sí interesantes para una mesa. Bienvenido, Anita, bienvenido, Roberto. Cuéntanos un poco de tu experiencia, digamos, en ese traginoso mundo de la publicidad. Antes de entrar en ese cuento que tuvieron que yo el traginoso mundo de la publicidad, yo quiero hacer una cosa que le hago a mis nietos todavía, porque yo sostengo que me parezco a Laurel y Harvey. A Laurel. A Laurel. Eres igualito. Ay, sí. Le voy a decir lo siguiente. Yo jamás en mi vida oí al doctor Carlos Frías levantando la voz. Nunca. Siempre lo vi con una figura afable, sonriente. Nunca levantó la voz. Era un fraseador. Yo no le conozco un solo tigre, una sola cosa creativa de creación. De publicidad. No. Era mucho más que eso, porque él nos enrodaba en un hálito. Era un scout maravilloso. O sea, estuvo con él, bueno, su hermano, vamos a llamarlo así, Mariano Picón Sala. Se trajo nada menos que Alejo Carpentier. Vino aquí a trabajar con él. Mariano Picón Sala y Alejo Carpentier. El hombre del sitio de las luces, ¿no es él? Sí. Alejo Carpentier. Alejo Carpentier estuvo aquí trabajando. Entonces, imagínense la emoción que puede causar al señor. Pero les repito, yo no le conocía. La publicidad vino a ser fuerte en España, en Venezuela, cuando llegaron los cubanos. Antes era una publicidad totalmente empírica. No existía nada. Empezamos poco a poco a entrar con una cosa que se llama el reason why y la promesa básica. Fíjense qué términos tan ambiguos. El reason why y la promesa básica. Yo he llegado a la conclusión que para mí la publicidad se le compara con un juego de pelota, con un equipo de béisbol, de fútbol, de lo que sea. Yo no. Yo lo sitúo bajo el símbolo de un campo, de un tablero de ajedrez, con la diferencia que el rey no puede morir, porque si le dan jaque mate, no es como un gol de penalti, ¿no? Se acaba la partida. Se acaba la partida. Aunque hay una jugada que demuestra que el peón es lo más importante en una jugada de ajedrez. Coronarlo como reina. Coronarlo como caballo. Como caballo, perdón. Entonces lo coronan como caballo y primero come a la reina y después come al rey. O sea que todo se puede hacer. Claro. Ahora, para defender un peón, hay que ver las cosas que vemos. Cuando usted tiene un peón, pero teóricamente se puede hacer. Hay una cosa bien interesante que es la palabra ARS. No sé si ustedes recuerdan que hace muchísimos años el lema de ARS era ARS, permítanos pensar por ustedes. Sí. ¿Tú te acuerdas?
de que eso es de los años 40, creo, de los 50, de cuando es ese lema de Ars. Bueno, es inmemorial. Y resulta que hablamos de la Cuarta República, eso ya no nos acordamos. Bueno, se acuerda muy poca gente, pero no importa, aquí existió la Cuarta República. Y eso, existió en una época determinada. Y hubo un partido, Acción Democrática, del cual se separó el grupo pensante, que ellos llamaron, que se llamó Raúl Ramos Jiménez. Y decidieron llamarse el grupo ARS, precisamente por el lema de Ars Publicidad, que era permítanos pensar por usted, y ellos pretendían pensar por el partido. Bueno, eso es una de las tantas cosas que uno puede decir del mundo de la publicidad. Y Roberto, además de ser publicista, de haber sido un gran creativo y de ser un gran creativo todavía, retirado, pero sigue siendo un gran creativo, gracias a Anita que no lo deja que deje de crear, nos va a preparar hoy un par de platos si nos da tiempo durante el programa, y entre ellos va a haber unos huevos revueltos babés bien interesantes con unos hongos, y posteriormente, si nos da tiempo, vamos a preparar también un tocinillo del cielo. Plato muy particular porque generalmente se hace mal. Aquí en Venezuela, yo confieso, nunca me he comido un tocinillo del cielo bueno. El mejor tocinillo del cielo se come en Andalucía, y dentro de Andalucía, el mejor tocinillo del cielo lo hacen las hermanas de un convento que queda en San José de Guadaira, en el pueblo de Guadaira. Allí hay unas monjitas que hacen el mejor tocinillo del cielo. Para ello utilizan unos huevos de altísima calidad de gallinas picatierra y, por supuesto, azúcar. Todo el resto, la gente que le echa, todo eso es mentira. El tocinillo del cielo es huevo, amarilla de huevo y básicamente azúcar. No tocan ese control ni cambien de canal, que es Así Cocina Susy por Globovisión. Por Globovisión y diviértete. De regreso de comerciales, nos agarró el comercial, tan interesante como el programa, cuando Roberto comenzaba a contarnos una de las tantas anécdotas que tendrá de tantos y tantísimos años en Ars, y se hacía referencia a una anécdota de Diego Arria cuando era presidente de Conaotu. Así que, por favor, Roberto, termina los cuentos de hacer nuestros huevos. Las letras de Conaotu eran unas letras que era solamente, es como esa especie de publicidad subliminal, que lo dicen todo. O sea, te crea en la mente como era Conaotu, que se decía, un país para querer. Todavía no estaba pro Venezuela en el ambiente, pero el solo hecho es, digamos, como ese toro de dos bordes que aparece en la carretera. Tú sabes que todavía aparece sin nombre y sigue significando lo mismo. Sigue significando lo mismo. Por cierto, que este programa se lo quiero dedicar a dos personas. Se lo quiero dedicar a Mariana Frías, que todavía tengo que contarle muchas cosas de Ars, y a Marisol, nuestra pinche de cocina, que es lo más maravilloso que hay, y voy a conseguir con mi señora que le aumentemos el sueldo. Ya empezaba a hablar cosas desagradables. Y que se consiga una hermana, una pinche, que le ayude a hacer las cosas más esenciales, o sea, plátano frito, mientras ella está el tocino. Bueno, explícanos los huevos ahora. Los huevos, se cogen los huevos, se le pone mantequilla. Quitar 4 huevos, los vamos a mezclar ligeramente. Y tenemos que 6 hongos, más o menos suficiente, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Ya tenemos listo. Ajá, ¿qué más? Pues ya después poner la mantequilla, el sartén ya está caliente. Bueno, ya. Aquí tenemos suficientes hongos. Y después poner tu mantequilla al sartén. ¿La mantequilla está allá? La mantequilla está aquí, perdón. Sí. No falta que ponerle mucho más. Sí, ponle mucho más. Sí. Y después bajarle.
Ahora bájale o sea, muchísimo. Bájale muchísimo. ya está el mínimo, mira. Está el mínimo, sí. Ok. Bueno. Pero Apenas Listo. se menean no viene. No, Apenas. está mezclado nada más. mezclados. Ok. Listo. Entonces, Anita, métele ahí su... Ok. Como que tiene mucho fuego. Ahí va a salir. ¿Qué estás haciendo, Anita? Estoy tirándolo del fuego porque lo tiene un poco alto. Está un poquito alto el fuego. Realmente es como el fuego sumamente bajo. Muy bajito. Muy bajito para que queden cremosos. Correcto. Ponle los hongos. Los Vamos a poner hongos, un poquito de crema además. un poquito de crema con mantequilla. Sí. Ajá. Ahí arriba. ¿Y el quesito? Un poco de queso también. Entonces tenemos ya unos huevos sin batirlos, 4 huevos, 4 hongos picados de rodaditas muy finas, un poquito de crema, mantequilla por supuesto para hacerlo y yo te lo sirvo en el plato. Sal y pimienta. Y sal y pimienta que no falten, aquí la tenemos. Vamos a poner un poquito de sal, de pimienta. Un poquitico más de Pimienta. sal, un poquitico más de sal. Ya voy con la sal, espérate. Y bastante sal para que no se dé sabor a nuestros huevos. Tenemos listos nuestros huevos el día de hoy. Entonces, fíjense que tiene que ser con muy poco fuego. Muy poco fuego, sí. De manera que le queden, como decimos nosotros, los huevos Muy revueltos en bien. francés. Es bouillé. Ajá. Es bouillé. ¿Qué No crema? sé- Cremes. Babeuse. No, babeuse. Babeuse es la palabra. No, No, está no bien. es A veces babel. para la tortilla. Para la tortilla. La Ahí está. tortilla, Ahí la tortilla está. hay que mediarla mucho Ajá. para que se convierta en papel. Claro. Babel, que así como Pero babosa, esto- quiere decir babosa. Babosa. O sea, que Babosa, usted sí. la siente en la boca como babosa. Yo prefiero el perico criollo, que Pero tiene fíjate una que sí serie de queda cosas que no son blandito. Sí. Vas a calentar el plato. ¿Está listo, doctor? Sí. No la raspes, ¿ah? No. Y aquí tenemos entonces. Esto es una porción muy buena para un desayuno. Exactamente. Esta porción se la vamos a dar, aunque un poquito tarde para desayunar, se la vamos a dar al señor Benaim con lo que él desayuna generalmente, que es con su poquito de pan. Este aquí tiene su pan, tiene su tenedor. Yo y lo- tenemos- ¿Sabes lo que uso yo? Todo, una cuchara. No, ya te la busco. Es mucho más cómodo. La gente no sabe eso. Es mucho más cómodo comer con una cuchara, recoger con una cuchara que recoger con un comedor. Bueno, Mi mujer me lo critica normalmente. las mujeres critican todo. Eso sí es verdad. No le hagas caso, ¿viste? Después de Debe tantos estar años, caliente. empieza por no hacerle caso, te lo agradezco muchísimo. Bueno, ¿Qué tal te quedaron? De maravilla, ¿Cómo le quedaron? de maravilla. Bueno, entonces, ya lo saben, cuando quieran comerse unos huevos cremosos, tienen que ir a casa de Roberto Benaim para que se los prepare con esta tranquilidad y con esta paz. Vamos a un corte comercial, cosas importantes, y ya estamos de regreso para explicarles cómo se prepara realmente un tocinillo del cielo. No toques ese control y cambien de canal, que es Globovisión por Globovisión. De regreso de comerciales, de interesantes comerciales, nos encontramos con el matrimonio Benaim y vamos a tratar por el corto tiempo de la televisión de explicarles y presentarles cómo se hace un verdadero y auténtico tocinillo. Yo le contaba a Anita en el Negro que estando yo en España y yo siendo un amante del tocinillo y sufro mucho en Venezuela porque es muy difícil encontrar un buen tocinillo, me encontré con que las monjas de Alcalá de Guadaira hacían el mejor tocinillo del mundo. Creo que el de Anita anda por ese camino. Y cuando quieran pedirlo, ustedes van a llamar al teléfono que aparece en pantalla y yo les garantizo que Anita les puede mandar a ustedes un tocinillo que nunca se habrán comido en Venezuela. De todas maneras, vamos a tratar de explicarles para que ustedes lo hagan en su casa sin tener que llamar a Anita. Y quiero que sea Anita que nos explique con qué y cómo se hace un auténtico tocinillo del cielo. Anita, adelante.
Realmente es sencillo, porque lo que lleva es huevo, azúcar y agua. Les voy a decir en qué forma. Olvídense de la vainilla, olvídense de la Ni el leche y licor de la ni nada, crema. sí. No, de la crema no. Sí. Ah, sí, la crema sí. De la Tú haz crema tus también, huevos, nosotros estamos haciendo Nosotros estamos tocinillo. haciendo tocinillo, exactamente. Esta receta me la enseñó la abuela de Roberto, que vivió en Andalucía. Y bueno, sí, la hemos hecho en la familia Y es el tradicionalmente. Y yo creo que es el auténtico. Es el auténtico. Pues yo te pregunté cuando entraste, ¿qué lleva? Bueno, ese es. Sí. Lleva un melado claro hecho con 2 tazas de azúcar y 2 tazas de agua. Y ¿Para cuántos huevos? para 20 huevos, 20 yemas y 2 huevos enteros, 22 huevos. Ujú. Y a- Traten de conseguir huevo de gallina picatierra, que es importantísimo. Eso no existe ya. Sí, se consigue, Roberto. sí se ¿de vez en consigue, cuando? sí se consigue. Se sacan, se separan las claras de los amarillos, apenas se baten los amarillos. Previamente se hizo ese melado claro con Y azúcar. se le agrega frío. o No, caliente. no importa, No se le importa puede que esté agregar, tibio. sí, se le puede agregar caliente. Y se baten solamente un poco. Se baten solamente un poco. Y previamente se hizo en un molde un caramelo oscuro, no color caramelo. Y se cuela esta mezcla de huevos y melado sobre en el molde. Se pone al baño de María en el horno o al baño de María tapado en una pavera durante unos 35 minutos. Fuego muy bajito, ¿Y en el horno a qué temperatura? muy bajito también. Que 200 grados, 300 grados. Sí, Ujú. menos temperatura que para hacer una torta. Debe ser el Ah, horno ok, bajito. 280 grados, está bien. Tapado. Ahora quiero explicarle lo que ustedes necesitan en su casa para hacerlo. Los instrumentos que necesitan. Me falta uno que es el colador, que no me lo Sí, trajeron, ok. pero está que ustedes necesitan 2 ollas. En una olla van a preparar el caramelo. Allá está en la cocina. En otra olla van a preparar El melao. el melao muy claro, muy blanco, que es el que lleva 2 tazas y 2 tazas. El caramelo lo hacen como ustedes sepan hacerlo, con muy poquita agua y mucho azúcar, para que le quede con ese toquecito, digamos, fuerte de quemado. De quemado no, Héctor. No, de quemado, color no, de caramelo. de color de caramelo. De sí. color de caramelo. Porque después se los quema en el horno si ya está muy quemado. O se amarga el postre. Sí, y para hacerlo, como únicos ingredientes que necesitan, como únicos ingredientes, no pregunten más, son 22 huevos 2 y tazas de 2 azúcar. tazas de azúcar con las que se hicieron el caramelo. No hace falta más nada. De los huevos, 20 huevos van las amarillas nada más y Dos. 2 huevos van enteros. Y van a tener el auténtico tocinillo del cielo. No ¿Durante inventen. cuánto tiempo? En el horno. Mira, Como tú unos sabes que 25, depende de cada sí, horno, claro. Roberto, porque es increíble. Yo he descubierto que el bateaje de un horno, aunque te diga 300 grados afuera, y si no tienes un termostato que te indique el Así bateaje es, perfecto, como en el caso de los hornos que tenemos aquí, por ejemplo, yo con este horno no tengo problema. Yo quiero que la cámara se acerque un momento para que vea. Pues cuando yo le pongo la temperatura, aquí, fíjate lo que está pasando, él dice 320, pero no es verdad, son 67 grados. Él tarda un tiempo y va a ir subiendo hasta 200 claro, grados. es el No equivalente. todos los hornos tienen un sistema como este, que es el que les permite a usted saber la temperatura exacta del horno y un termostato que lo prende y que lo apague. Lo demás es ama de casa o cocinero que al ojo por ciento sabe cuál es la temperatura Sí, de más claro. o menos de lo que va haciendo. Fíjate, todavía está el horno en 67 grados. Bueno, hay que esperar que llegue la Pero temperatura. claro, por eso te digo, entonces hay que esperar que llegue a la temperatura que es. Y puede ser de una Es para eso que lo sí. sepan, dígamelo. Esto es una cuña que acaba de hacerle al horno este. No, no es una cuña. Es Bueno, el horno que yo uso. Por eso es una cuña sin querer. Un horno a mí. No, le está haciendo. O sea, el que te vea ese horno a ti, que sale, no sé qué marca es Yo vos. tampoco. Bueno, cuando vea la marca, vas a ver que es un horno excelente y lo va a comprar. O sea, pregúntale, los que están interesados en el horno del señor Susí, Que le por pregunten. favor, Que le pregunten. llámeme a mí, a Llame- Roberto llame a Benaín. Roberto y Roberto se Me lo llaman pasa. a Roberto Benaín, 284-5039. No me están viendo, que me ve el señor aquí. ¿Me está viendo? Sí, claro. Claro, si estás en Entonces, cámara. Yo lo que quiero
que pongan el horno por el tiempo que dice el horno de sus hijos. Bueno. Aunque sea una cuña, que él no cree que es cuña, pero sí es cuña porque usted lo va a ver. Y Y es los como que estén de ustedes. acuerdo con este programa, por favor, llámenme a mi casa, 284-5039, y me dicen, me pareció excelente el programa, me gustó el horno de Susi, etcétera. Me gustaron etcétera. las anécdotas de Roberto, me gustó la señora Anita y me gustó mucho más importante los huevos revueltos y esto que voy a hacer yo ahora, que es donde voy a poner la torta. Este es el molde en el cual se hizo en el horno el Tocinillo del cielo. La fórmula más fácil para desmoldarlo es que esté un poquito tibio, que no esté muy frío, de manera que se despegue de las paredes del caramelo y en alguna parte donde no se ensucie, hagan esto como yo y no se me botó ni un poquito. Ni un poquito, bueno, tienes pericia. A ver. Y aquí tienen entonces ustedes el auténtico tocinillo del cielo. Tocinillo del cielo, que les repito, no se consigue en mi humilde opinión en ninguna parte de Caracas, sino de las manos preciosas de Anita Benaim. Le voy a decir una Pero cosa. no es el tocinillo. Este es el auténtico tocinillo de Alcalá de Guadaira. Teléfono que está en pantalla, Anita Benaim se los manda.